En busca de la identidad, exilio y resiliencia. Víctor López, el ladronzuelo. ¿Para ti qué son los judíos? Para mí, pues personas normales que tienen otra religión diferente a la de los cristianos. Ya está. ¿Tú crees que si no hubieras hecho la obra pensarías así o no sabrías muy bien qué decir a lo mejor o pensarías de otra manera? Pues quizás pensaría de otra manera, que eran gente mala. No, tampoco sabía muy bien. Soy pequeño y no tengo mucha idea de esto. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, les invitamos una vez más a escuchar este programa En busca de la identidad, exilio y resiliencia. ¿Qué tal, Jorge Schneiderman? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto para mí poder reencontrarme contigo y con la audiencia de Radio Sefarad. Bueno, y hacerlo un gusto también para mí con todos ustedes y contigo en Extremadura, en el Valle del Ambroz, en el mismo Hervás, en esa localidad de apenas 4.000 habitantes, ubicada en una zona geográfica muy particular que nos lleva a un dicho, Hervás judíos los más, que es lo que precisamente nos ha traído hasta aquí, hasta Extremadura, hasta Cáceres. Jorge, hablamos de esta localidad que tiene un pasado judío evidentemente marcado también por ese dicho que comentaba. Sí, exactamente. Bueno, está situada en el Valle del Ambroz, ¿no? Al norte de la actual provincia de Cáceres, en la comunidad autónoma de Extremadura. Y tiene una historia muy arraigada, ¿no? O sea, una historia que nos remite a tiempos en que las comunidades judías supieron integrarse, supieron convivir, compartir espacios, tiempo, actividades, generando, por supuesto, una vida judía muy activa, más allá de la actitud participativa en lo que era la vida comunitaria en general, ¿no? Está enclavada en una región montañosa atravesada por antiguas rutas comerciales y cercana a la histórica Vía de la Plata, ¿verdad, Alejandro? Y bueno, Hervás fue durante siglos un punto de encuentro entre viajeros, mercaderes y poblaciones diversas. También podríamos agregar que su ubicación estratégica favoreció el desarrollo económico de la localidad y contribuyó sin lugar a dudas al asentamiento de una pequeña pero pujante, muy significativa comunidad judía. Y de acuerdo a datos historiográficos fidedignos, la presencia judía en Hervás parece haberse consolidado entre los siglos XIII y XIV, una vez que la región quedó definitivamente integrada a los dominios cristianos de Castilla tras la consumación de la Reconquista. ¿Verdad, Alejandro? Exactamente, y hemos llegado hasta aquí porque es curioso, ¿no? El emplazamiento de Hervás no es lo habitual, no es a lo que venimos estando acostumbrados en estos otros programas que hemos recorrido Andalucía o hemos estado en Tudela, en Navarra, hemos recorrido la zona más cercana al Levante y estamos en una localidad muy cercana precisamente a Béjar, a Salamanca. De hecho formaba parte del señorío de Béjar y no tenía carácter de aljama, pero sí que estaba considerada parte de la aljama bejarana y se desplazó la población judía hacia allá tras esos pogroms ya de 1391 en un espacio diferente, ¿no? Una zona que no era la habitual y que aún así permanecieron durante muchos años y, como tú decías, Jorge, convivieron tanto cristianos como judíos y otras religiones o incluso personas evidentemente ateas, agnósticas, en una zona que compartían, alejada de todo ese núcleo fervoroso de lo que hemos venido contando que fue Sefarad. Exactamente, y bueno, y a diferencia de grandes centros judíos que ya recorrimos, bueno, como podría ser Toledo, Córdoba o Zaragoza, Hervás nunca fue una gran aljama
ni un enclave intelectual de primer orden. No nos remite este lugar a intelectuales de fuste, como en su momento mencionábamos, Maimónides, Nagrela, Ibn Ezra, y todos aquellos grandes pensadores que engalanaron la presencia judía en la Sefarad andalusí. Acá estamos hablando de que, bueno, los judíos de Hervás vivían, por supuesto, integrados en la economía local y desempeñaban múltiples actividades, ¿no? Entre ellos había, comerciantes, tejedores, curtidores, sastres, artesanos, administradores y, bueno, y pequeños prestamistas, ¿no? Participaban activamente en los mercados regionales y mantenían, claro está, relaciones comerciales con sus vecinos cristianos y contribuían de alguna manera al desarrollo económico de la villa, ¿no? La imagen estereotipada, Alejandro, que reduce la actividad judía medieval exclusivamente al préstamo de dinero, resulta, podríamos decir, insuficiente para comprender la diversidad de actividades que desarrollaban los judíos en el seno de estas comunidades. Y bueno, la vida cotidiana giraba en torno a la familia, a la sinagoga y la observancia de la preceptiva ancestral, por supuesto. Los niños recibían educación en lectura, escritura y conocimientos religiosos básicos, y también podríamos agregar que el hebreo se utilizaba en la liturgia y en el estudio, mientras que la lengua cotidiana, este es un detalle no menor, era el castellano medieval, la misma lengua que hablaban la mayoría de sus vecinos cristianos, por supuesto. Y todavía no existía, tal como hoy lo conocemos, el judeo español o el sefardí, ¿no? Tal como se desarrollaría después de la expansión que se produjo luego de la expulsión de 1492. Por supuesto que se hablaba en un castellano medieval con, digamos, incorporación de ciertos términos y bueno, algunos étimos de las palabras sefaradíes nos remiten no solo a lo que es la lengua castellana, sino también al hebreo o mismo al arameo, pero fundamentalmente quiero establecer que el judeo español es algo que comienza a desarrollarse a partir de la expulsión y a su vez se impregna de otros elementos que van incorporando en los distintos lugares donde se produce el proceso de enculturación, ¿verdad? Y vemos que el judeo español que hoy escuchamos a través de la música, a través de ciertos escritos, es algo que tiene muchos componentes de las culturas de los países de acogida. La gente que se instaló en su momento en Esmirna, en Estambul, la gente que fue al norte de África, le ha incorporado justamente a esa base del castellano medieval otros elementos autóctonos, ¿no? Vernáculos del lugar que los recibió, Alejandro. Sí, un tema muy interesante. Además sería precisamente muy curioso analizar el lenguaje en esa zona porque estamos en una parte muy cercana también a Portugal, asimismo el habla extremeña, quizá incluso lo que es el castúo, que es una lengua que pocas personas hablan en Extremadura, pero que también es muy particular, y esa mezcolanza haría sin duda un lenguaje muy difícil de descifrar si ellos hubiesen querido en esas callejuelas y en esas zonas en la que los conversos se movían y bueno, estaban entre todas aquellas personas que residían en Hervás, porque precisamente es así como se titula el festival que desde hace casi 30 años se celebra el primer fin de semana de julio. Estamos muy cerquita de la 29ª edición de ese Los Conversos de Hervás, un festival que nace vinculado precisamente a esta radio, y nos complace hablar de Soli Wolodarski. Soli Wolodarski fue el fundador de Radio Sefarad y el autor de la primera obra que se representó allí en Hervás, La Conversa de Hervás,
que dirigía entonces el ya fallecido Miguel Nieto, que fue el director de esta obra durante, si no me confundo, al menos 11 años y que se estrenó en 1997. Ahora hemos tenido oportunidad de hablar con el autor de Pacto entre Damas, que también escribió Alma Negra, obra que se representó en Hervás en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, y ahora con este Pacto entre Damas que se lleva representando los 2 últimos años. Este es el tercero, tras las ediciones últimas del 2024 y el 2025. Tenemos oportunidad de anunciarles e invitarles a visitar Hervás en un espacio y en un escenario natural que, como decía Soli y como se dio en llamar o podemos decir que era un poco el eslogan de ese festival, era todo un pueblo sobre el escenario, y es así como se representan estas obras en el propio Hervás, al pie del río Ambroz. Escuchamos al escritor de esta obra que se representa en 2026, Pacto entre Damas, Miguel Gómez Andrea. Hay que tener en cuenta que los conversos, cuando empezó Miguel, aparte de los actores, entre figurantes, actores y tal, pues eran más de 100 personas. Entonces es un montaje. Yo mismo, cuando hice Alma Negra y todavía esta que estamos haciendo ahora, por tercer año, Pacto entre Damas, se hace al aire libre. Bueno, empezó haciéndose en la Plaza de Toros hace muchísimos años, pero ya lleva también muchos años representándose a la orilla del río. Y fíjate, pues si son 36 actores hay que tener 30 micrófonos inalámbricos, iluminación, o sea, es un espectáculo de envergadura grande, ¿no? Aquí es algo realmente digno de ver, no solo por las obras, sino porque también el lugar, la orilla del río, que está el pueblo detrás, es realmente espectacular, ¿no? Lo que es la escenografía que te da de un modo natural es impagable, porque luego toda la vertiente del pueblo que da al río mantiene esa arquitectura medieval, lo cual da un marco incomparable. Bueno, Jorge, pues sin duda es una forma también de llegar hasta Hervás, de conocer esta localidad a través del turismo, que además está representado a través de la historia, porque como nos dice Miguel Gómez Andrea, que se le conoce también como Gol, bueno, pues está basada tanto Alma Negra como este Pacto entre Damas en un libro en historia de los judíos de la España cristiana de Isaac Baer, editado por Altalena, un libro del año 81 que recoge mucha parte de esa historia de los judíos de Sefarad y también de Hervás. Así que el turismo puede ser también un sinónimo de historia y de cultura. Sin lugar a dudas, el turismo es una actividad que nos permite llegar, nos permite adentrarnos en aquellos lugares que de repente no conocemos por falta de información, y cuando nos lanzamos a una ruta, nos establecemos una agenda y salimos a recorrer estos lugares, nos encontramos con muchas cosas que se ven referendadas en los libros de historia, pero otras que tienen que ver más con lo vivencial, ¿verdad, Alejandro? Porque, ¿qué es una vivencia? La vivencia es un término acuñado justamente por Ortega y Gasset, y una experiencia es una vivencia que deja huellas. Y creo que el poder recorrer estos lugares por donde circuló tanta historia, por donde deambularon egregias personalidades del arte, de la cultura, del pensamiento, el poder respirar esa atmósfera donde se celebraron tantas festividades judías en tiempos hoy lejanos, pero cuya huella está, digamos que, sumamente enclavada, ¿no?, en lo que es la memoria colectiva del pueblo judío. Y me parece muy interesante convocar a la gente para que pueda presenciar estas obras de teatro. El arte de por sí nos eleva hacia esos niveles más altos del espíritu y bueno, también es una forma de catarsis, es una forma de evocar para las personas que viven en Hervás, ¿no?, evocar ese pasado que los constituye, porque, como decía el propio Borges, estamos hechos de tiempo, y ese tiempo también constituye a la gente que hoy por hoy da forma y contenido a ese magnífico festival, ¿verdad, Alejandro?
Así es, bueno, les invitamos precisamente a eso, a que dediquen parte de su tiempo a visitar Hervás y, si les interesa, por supuesto, a acercarse a este Festival de los Conversos que tendrá lugar a partir del próximo primer fin de semana del mes de julio. También les dejamos con la voz de Isabel González, que representa a Daniela Cohen, la protagonista de esta obra, de este pacto entre damas, que es vecina del pueblo desde el año 1956, así que también a los vecinos de Hervás les invitamos a mantener viva esta tradición y a continuar para la 30ª. El año que viene serán 30, esperemos, esos años en los que los conversos unen y llevan hasta esta localidad de Cáceres. En la época ahora de converso, pues se mueve mucha gente. Podemos decir que a lo mejor llega a alcanzar Hervás hasta los 7.000 habitantes de los 4.000 que somos, de todas esas personas que vienen para ver conversos. Converso trae a muchísima gente. Tenemos un escenario precioso en la parte del barrio judío, que es donde se desarrolla todo, junto al río, y salir a escena y ver todas las gradas llenas y ver los carteles de que no hay entradas, de que está todo agotado. Eso es un subidón que es que la verdad es que no se puede expresar con palabras. Les invitamos también a escuchar a Soli Volodarsky en esas palabras dedicadas y referidas precisamente al director de esa primera obra, de esa La Conversa de Hervás, que se estrenaba en 1997. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a ustedes y desde aquí un afectuoso saludo para toda la gente de Hervás y a toda la vastísima audiencia de Radio Sefarat. Era el 29 de junio de 1997. Lo recuerdo porque en esa fecha yo cumplía 70 años. Hacía un frío del carajo, más en lo alto del monte donde estaba situada la plaza de toros de Hervás. Amenazaba lluvia. Todo presagiaba, lógicamente, un desastre. Pero, oh, misterio insondable del teatro, los asientos se llenaron, unas 3.000 personas venidas, vaya uno a saber de dónde. Hervás tenía, incluidos ancianos, niños, impedidos y enfadados entre ellos, con el alcalde, con su partido, más supuestos católicos puros, integristas, unos 4.000 habitantes cesados. Los asistentes traían abrigos, mantas, paraguas, todo un arsenal de protección. Y no era una corrida de toros. Se trataba de una función de teatro, un tema difícil con una estructura teatral compleja. Nadie se marchó, ni uno. Cuando se apagaron las llamas de la escena final, el público, quise besar a cada uno, estalló en una ovación. Duró una eternidad, me pareció. No la recuerdo bien. Solo algunos detalles. Los besos de Lina, los abrazos de Miguel Nieto y Ramón Ferreira, que perduran hasta el día de hoy. Seguimos sujetos por ese vínculo. También la tarta con 70 velitas que me trajo Mercedes en nombre de todos los participantes y la terracota de un rabino de regalo. Un día, unos aplausos, un rabí de terracota, un libro agotado, unos carteles, unos recortes de periódicos. No mucho objetivamente, pero en mis recuerdos una jornada grande que compensa los sinsabores, no pocos, de una profesión casi perimida, autor teatral. Si soy así, ¿qué le vas a hacer? Resaltando. Shalom. Revolar para no perder el camino, si no está todo perdido, juro que volveré. Un día de fines de 1996 me llamó por teléfono una persona a quien no conocía. Me llamo Miguel Nieto, soy director de teatro y me gustaría verlo. Se trata de una obra de la cual usted es autor, Los Conversos.